Señores, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Estamos aquí, recuerden, en Villavicencio, en Colombia, impartiendo uno de los tantos cursos que hemos impartido a nivel mundial y que vamos a seguir impartiendo y vamos a seguir rompiendo nuevas latitudes. Y bueno, el tema fundamental aquí es dar respuesta a uno de los debates que tenía por ahí nuestra amiga Ana Delgado, uno de los tantos debates controversiales que ha posteado por ahí y que, bueno, a final de cuentas sirven para nutrir a la comunidad de pruebas no destructivas. Y la pregunta era un poco rara porque preguntaba acerca de que si era factible, posible, necesario o fundamental medir la altura de una laminación. Obviamente mucha gente dijo que no y empezaron a sacar conjeturas. Bueno, el tema fundamental es que efectivamente sí se puede, debe y es requerido medir la altura de una laminación, pero antes que nada vamos a analizar qué es una laminación. Una laminación para los procesos de manufactura del acero al carbono puntualmente, por ejemplo, y enfocándonos en ese material, es un tipo de imperfección que se da en los productos rolados, en donde las inclusiones metálicas o no metálicas quedan dentro del material durante el proceso de solidificación, pero que después en los procesos de rolado esa falla se va alargando y eventualmente no se une en una soldadura de forja, sino que a final de cuentas queda esa línea de separación en la región aproximadamente central de la sección transversal del material. ¿Listo? Y que se supone que tiende a ser paralela a la superficie del material, pero obviamente como se da en los procesos de fundición y estos no tienen una métrica muy precisa a la hora de su manufactura, puede ser que la laminación no sea paralela, sino que tienda a quedar un poco inclinada con respecto de la superficie final maquinada de todo material. Primero que nada ya entendimos que es una laminación, ¿ok? Ahora vamos a entender en qué casos se va a requerir medir la altura de la laminación. Vamos a ver. Cuando recientemente fabrican un material, un lingote, un bloom o un billet, cualquiera que sea la forma del material, cuando lo funden y se solidifica, pueden quedar inclusiones metálicas o no metálicas en él. ¿Listo? Ya después pasa hacia un proceso de transformación, porque esta es una materia prima, donde pasa por el proceso de rolado. Cuando pasa por el proceso de rolado, suponiendo que acá están los rodillos, ¿listo? Y viaja en esta dirección. Esta que tenía una forma más volumétrica se va aplanando, alargando. Muchas veces esto se hace bajo una temperatura tal en la que termina soldándose en algo que se llama soldadura de forja, como los herreros cuando golpean las forjas para hacer cuchillos, espadas y la madre. ¿Listo? Pero a veces no. ¿Sale? Queda la línea así, sin fusionar. Puede ser que en el interior, y de hecho la mayoría de las veces puede haber o seguir existiendo la inclusión no metálica, o puede ser simplemente aire. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que la laminación por lo general termina cayendo aproximadamente en la región central del espesor del material. Y digo aproximadamente en la región central porque a veces esa misma placa después se maquina o se le genera otro proceso de manufactura y termina no quedando ni en la región central ni paralelo a la superficie. Puede traer cierta inclinación. Hace poco por ahí yo preguntaba en esas preguntas de redes sociales que solemos hacer, si se podía determinar la altura de una laminación. La altura de una laminación. Y luego empezaron a salir la gente ahí a decir que, para empezar, que era una mamada, ¿no? Que eso no se debía preguntar. Que cómo vas a cuantificar la altura de la laminación. ¿Listo? Bueno, cuando decimos altura, no nos decimos a la altura física, sino a la relación que hay con respecto de la superficie. Si yo tengo la superficie de mi material ya como producto final, puede ser que la laminación venga así, miren, con cierta inclinación. Aquí la estoy exagerando para efectos de demostración. Si yo proyecto una línea desde el punto más alto visto desde arriba hacia abajo con respecto de esta línea de la superficie y la proyecto hacia acá, eventualmente hay una distancia de aquí a aquí. ¿Listo? Una de aquí a aquí, después otra de aquí a aquí. Esa distancia que hay
o ese nivel de inclinación se le llama altura de laminación. Y eso puede ser bueno o puede ser malo para el componente. ¿Por qué? Porque yo he visto estudios de recipientes sujetos a presión que están llenos de laminaciones y pueden seguir operando sin ningún problema, porque la presión eventualmente les va a llegar perpendicular. Si nosotros dibujamos un recipiente así visto de frente, y este es su espesor, la laminación queda así. Y la presión en el sistema está así, o si está sometida también a Hooke estrés, lo más que puede ocurrir es que esté así, pero eventualmente puede un recipiente seguir operando con laminaciones, con múltiples laminaciones. El problema es cuando se encuentra así, con esa inclinación peligrosa, porque entonces ya no va a tender a comportarse como una laminación, sino va a tender a comportarse como una grieta, y como tal se le debe de evaluar. ¿Listo? Bueno, y dando, digamos que cierre y complemento a este debate que por ahí posteaba nuestra amiga Ana Delgado acerca de si se podía medir la altura de una laminación. Obviamente que es posible, sin embargo es posible y requerido específicamente por un código o por un estándar que utilizamos de manera puntual para las evaluaciones Fitness for Service. En este caso es el API 579 parte 13, que habla sobre los assessments de las laminaciones. Y básicamente algo importantísimo que por ahí me solicita el estándar de las laminaciones es esta parte que viene acá, lamination height, o la altura de la laminación. Dice que la altura de la laminación debe de ser registrada. Y si nos vamos un poco más hacia abajo, digo, aquí en esta parte, en el cuerpo del assessment número 13, viene por ahí una serie de ecuaciones que tienen que ver con las alturas de la laminación, su espaciamiento y cómo tenemos que hacer la evaluación para determinar si la evalúo como laminación o si la evalúo como crack like flow o como una grieta. Pero eso es algo que vamos a explicar después en un video que vamos a tener sobre Fitness for Service. El punto medular aquí de la pregunta es si se podía precisamente sacar este dato de lo que es la altura de la laminación, y aquí viene el layout o el esquema donde viene ejemplificado a qué se refiere con altura de laminación. Y como ya lo habíamos comentado al principio del video, altura de laminación es medir la distancia desde este punto de aquí a este punto de acá, esa inclinación es el slope, el tilt o la inclinación, asumiendo que la parte más baja de la laminación con respecto de la pared posterior del material sigue una línea recta. Está aquí así, esta que estamos proyectando con el cursor del mouse hacia la parte superior de la misma. Esto se puede hacer, o de hecho se debe de hacer, con ultrasonido haz recto, con straight beam, para poder hacer obtener este dato de altura de laminación. Entonces, dando respuesta y cierra este debate, sí se puede medir la altura de la laminación, pero no en un fashion como la mayoría de la gente argumentó, incluso hasta comentaban que era una pregunta tonta y fuera de lugar. Pues no lo es. Repito, código API 579 Fitness for Service efectivamente requiere y solicita que se mida la altura de la laminación, repito, para efectos de lograr discernir si se trata de una laminación, y así es como la vamos a tratar en el assessment, o si tiene la inclinación más allá de lo que el mismo código establece. Repito, en unas fórmulas que después explicaremos, se tiene que examinar como un crack like flow o como si fuera una grieta. Entonces, señores, rapidito, dando cierre a este debate, efectivamente sí se puede medir la altura de una laminación, y de hecho acá en la nomenclatura donde viene precisamente qué significa LH, y LH significa lamination height o altura de laminación. Recuerden que después vamos a estar subiendo por ahí el video que habla un poquito de esto, acerca de cómo evaluar laminaciones en API 579, y vamos a tener por ahí unos ejemplos muy interesantes con ultrasonido. Así que ya saben, LH, acá está, LH, Lamination Height. Repito, sí se puede, y no solo se puede, sino que se debe medir la altura de la laminación. Aquí está Lamination Height, altura de laminación, LH. ¡Vámonos!